Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a mi amigo Bruce McMaster, presidente de la ANDI, por supuesto a Camilo. Gracias por invitarnos a participar, a nuestros panelistas, lujo de panelistas que tenemos el día de hoy. Saludo también especialmente al doctor Andrés Valencia, ministro de Agricultura, Santiago Pardo y bueno, tantos amigos y amigas que tenemos aquí en la ANDI. Ya con la presentación que hizo Bruce, pues yo creo que hay muy poco que añadir. Sin embargo, vamos a hacer un gran esfuerzo para que tengamos dos visiones de qué hacer con la agroindustria en Colombia, la visión del gobierno y la visión de empresarios que la sufren y a veces la gozan en el desarrollo del sector agroindustrial de nuestro país. Y una nota menor, cada vez que vengo a Medellín y estoy en la ANDI, recordamos con mucho cariño a Alberto Chavarría y a su familia. Y mi solidaridad, Bruce, siempre para la ANDI por esa pérdida irreparable. Bueno, empecemos entonces este panel. Primero le vamos a hacer una pregunta a nuestros dos empresarios y va a ser una pregunta un poquito, tal vez no retadora, no los voy a sacar de la zona de confort. A propósito de lo que pasó ayer. Ayer se dieron una gran cantidad de movilizaciones en el país promovidas por el gobierno y más allá de las movilizaciones, el presidente de la República en su discurso en la Plaza Bolívar hizo una mención específica de invitar a los gremios y de invitar a los empresarios a trabajar en un gran acuerdo nacional que lo ha venido diciendo desde el primer día de gobierno. Y cuando uno mira eso desde la lógica de ustedes dos, la pregunta que yo les quiero hacer, si es un trabajo con el gobierno, ¿cuáles deberían ser las prioridades en esa alianza público-privada para sacar adelante, como bien lo decía Bruce en su presentación, al sector agroindustrial colombiano? Entonces, Ricardo, por favor, ¿por qué no inicias tú? Y después le damos la palabra a Carlos Ignacio. Tenemos 48 minutos, prometeré no tratar de cortarlos, pero tratemos de ser más concretos para sacarle un poco de jugo a este panel. Bueno, Jorge Enrique, muchas gracias a la ANDI, muchas gracias por la invitación, cordial saludo para todos los panelistas. Yo vengo en representación de Cartama, una compañía que ya hace más de 20 años produce y exporta aguacate Hass. Yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer con el gobierno es fomentar estas alianzas interinstitucionales, las alianzas público-privadas, en el caso nuestro, particularmente hablar del ICA, cómo podemos fomentar esa alianza donde el gremio, nuestro gremio, que es Corpohass, que es la Corporación de Productores y Exportadores de Aguacate Hass, pueda firmar convenios con el ICA, porque de nuestras, digamos, los productores de aguacate estamos enfocados en la exportación. Básicamente nosotros tenemos dos mercados. El 80% del consumo mundial está en dos mercados, representado el 50% en Estados Unidos, 30% en Europa, y los otros mercados como Chile y Asia, que también son muy interesantes, representan ese otro 20%. Pero para nosotros poder llegar a esos mercados, tenemos que tener los predios o huertos certificados para cada uno de esos mercados. El mercado más importante para Colombia va a ser el mercado de Estados Unidos. Estamos a 5 días de tránsito de la costa este, y cuando hablo de Estados Unidos, hablo de la costa este, que es el mercado natural para Colombia, donde llegamos más rápido que los mexicanos. Pero desafortunadamente no hemos tenido las herramientas para poder habilitar más predios para ese mercado. Entonces yo creo que ese es un punto importante, porque el ICA es quien puede, es el único, la institución que puede certificar ante el EIFIS, que es el ICA de los Estados Unidos, la entidad fitosanitaria, que puede habilitar estos predios, y nosotros estamos dispuestos a, con recursos, apoyar al ICA para poder habilitar más predios para estos mercados de pequeños y medianos productores. En nuestro caso, nosotros representamos más de 342 productores pequeños y medianos en el país, en 62 municipios del país, en 8 departamentos. Entonces ese es un primer llamado. El segundo, para no extenderme mucho, es la normatividad ambiental. La ley segunda de 1959 nos afecta a nosotros muchísimo, porque
nosotros, aunque podemos sembrar, no podemos hacer ningún tipo de desarrollo de infraestructura. Es decir, no podemos construir una vía, no podemos construir una bodega, entonces no hace mucho sentido que nos permitan plantar, pero por el otro lado no nos permitan hacer una vía para sacar el producto. Yo me enfocaría como en esas dos cosas, Jorge Enrique. Gracias. Y Carlos, Bueno, y perdón, y una última, que tal vez puede ser parte de la primera, pero el tema de las vías terciarias, que es de gran ayuda para nosotros. Ahora hay muchos, digamos, las autopistas de 4G, y Mar 1, Mar 2, Puerto Antioquia, todo eso va a ser, digamos, un gran facilitador para las exportaciones de nuestra industria, pero tenemos que mirar también las vías terciarias, porque el producto debe llegar a esa autopista a través de vías terciarias. gracias. Y antes, Carlos Ignacio, de darte la palabra, un comentario a propósito de lo que dice Ricardo, y es, mire, cada vez que finaliza el año, por los temas de prestación de servicios en el ICA, tú lo sabes, Vice, nos quedamos sin gente en el territorio. Y hoy hay una doble oportunidad. Tienen dinero para ejecutar. Corpo Haas, ayer lo hablaba con su presidente, tiene toda la voluntad y están listos para que ojalá este sea el primer sector que muestre que en el cierre del 23 al 24 no nos quedamos sin monitoreo en el sector privado y obviamente con beneficio sanitario para el país. Hay una muy buena oportunidad. Carlos Ignacio, desde tu punto de vista. Gracias, Jorge Enrique, y gracias a la Andy por la invitación. Un saludo muy especial a todos los asistentes. A mí me parece muy interesante que estemos sentados hablando de agroindustria. Primero, antes de entrar al detalle y tener la oportunidad de compartir con la doctora Aura y con el doctor Camilo acá, a mí me parece que cuando uno se hace esa pregunta de qué hay que hacer para llegar a… ahí hay una oportunidad de mirar que, como lo dice el profesor Godet, el presente es la consecuencia del futuro deseado. Entonces, de ese potencial que Bruce mostraba ahora, que nos ahorró un pedazo del discurso, la pregunta es, ¿qué hacemos hoy para capturar ese potencial? Y a mí me parece clave que identifiquemos que cuando uno habla de planes, hay que pensar cómo los vamos a hacer realidad. Y yo concretamente quiero decir que hay temas que dependen del marco en el cual trabajamos, hay temas que dependen de lo que cada uno puede hacer solo, y hay otros que dependen de lo que podemos hacer como ecosistema, donde necesariamente cooperamos. Entonces yo creo que las 4 prioridades para que la agroindustria se pueda desarrollar son muy concretas. Una es competitividad, otra es sostenibilidad, la tercera es acceso a mercados y la cuarta es financiamiento. Y me voy a atrever rápidamente por el tiempo a entrar. Pero a ver, en competitividad hay un marco que es absolutamente necesario y que tiene que ver con la presencia del Estado en el territorio, con la seguridad física, con la seguridad jurídica, con el respeto a la propiedad privada y el derecho al trabajo. Si eso no se da, ninguna actividad empresarial, ni en el agro, ni en la industria, va a prosperar. Y eso es clave, y ahí los ciudadanos trabajamos de la mano con el gobierno. Segundo, hablando dentro de competitividad, el paquete tecnológico. Es necesario, no nos tenemos que reinventar lo que ya está inventado. Por alguna razón, tanto en el agro como en la industria hay tecnologías que existen y que no las hemos aplicado. Entonces hay que aplicar los paquetes tecnológicos para acceder al mercado. En logística y distribución también hay tecnología, están las herramientas digitales, está el reto de disminuir pérdidas y desperdicios y el acceso a insumos en condiciones competitivas. Dentro de competitividad, la tecnología sola no se resuelve. Antes de hacer una gran transformación tecnológica hay que hacerla humana. Entonces la formación de capital humano, el acceso a conocimiento que no necesariamente está en Colombia, puede estar en otros países, es clave, y la profesionalización de los institutos del Estado. Normalmente cada 4 años hay cambios, pero es clave que no se pierda el conocimiento en las entidades públicas. En alimentos pongo un ejemplo, el INVIMA, pero en el agro ahora hablaban del ICA.
Ciencia, tecnología e innovación son muy importantes y los temas de infraestructura y de logística. Entonces, esa es mi primer vertical de competitividad. Cuando hablo de sostenibilidad, yo veo la sostenibilidad como una capacidad de sobrevivir, de prosperar en un entorno competitivo y cambiante y que se hace a través de identificar y gestionar riesgos y oportunidades en lo social, en lo ambiental y en lo económico. En lo social, los empresarios tenemos un desafío de contribuir a la lucha contra la pobreza, a la búsqueda de equidad, tenemos que pensar en el papel de la mujer en esta sociedad, en seguridad alimentaria. En el desarrollo ambiental yo lo miro más como una gran oportunidad. Es cierto que hay obstáculos, pero al mismo tiempo Colombia tiene que ser capaz de demostrar que puede ofrecer productos, por ejemplo, libres de deforestación y que contribuyan a la solución de los problemas de descarbonización que tiene el mundo. Y en el desarrollo económico creo que la clave se llama desarrollo de capacidades, no solo a nivel empresarial, sino también en comunidades. Tercero, acceso a mercados. Ahí lo que digo es conocimiento de cliente, comprador y consumidor, desarrollo de ofertas competitivas, ganadoras, diplomacia comercial, no aranceles, o sea, esto no se resuelve con aranceles, puede haber defensa comercial, pero si uno simplemente se dedica a poner aranceles y no tiene producción interna, lo que hace es que incrementa la inflación y mete al país en un problema. La inserción en cadenas regionales es una gran oportunidad, el nearshoring, el friendshoring y la acumulación de orígenes. Y por último, en aspectos financieros, es clave tener mecanismos de financiación de mediano y largo plazo. En Colombia realmente ahí hay mucho por hacer. La gestión de riesgos y aseguramiento. Muchos de los productos del campo, los seguros apenas se están inventando en el país. La gestión de volatilidad de commodities y de monedas. Tuvimos un gran problema en la Federación Nacional de Cafeteros con las cooperativas por la mala gestión de negocios de futuros, pero eso está inventado. El desarrollo de instrumentos para uso de la tierra. Y quiero ser muy claro, yo no creo que nos volvamos un gran país agroindustrial simplemente porque se haga una reforma agraria. ¿No? Aquí hace 400 años, en La Estrella, le repartieron la tierra a un resguardo indígena y no pasó nada. La tierra sola no resuelve el problema. Voy a poner ejemplos ahí. Nosotros tenemos una compañía en Malasia, no tenemos tierra, ni siquiera la tierra de la planta es nuestra. O tenemos 50.000 cabezas de ganado en Colombia y no tenemos tierra. Hay muchas formas de acceder a la tierra, el usufructo, el comodato, el arrendamiento, los contratos de cuentas compartidas. Entonces yo entiendo las propuestas de reforma agraria y creo que se debe hacer una reforma, pero esa no es la solución, eso es simplemente un elemento adicional. También creo que el tema del IDEMA que se ha mencionado es un elemento que hay que manejar con cuidado, porque no necesariamente si las compras las hace el Estado, el campesino recibe un mayor ingreso. Y voy a poner el ejemplo del cacao. Colombia es el país del mundo donde el cultivador recibe el mayor porcentaje del precio internacional. Hay países en África donde el comprador es el Estado y el campesino recibe el 40% de lo que recibe en Colombia. Entonces hay que hacer que el Estado trabaje donde más agregue, obviamente lo puede hacer, tiene la potestad, pero debe hacerlo de manera cuidadosa. Creo que hay una gran oportunidad, esos son los 4 elementos que yo recalco: competitividad, sostenibilidad, acceso a mercados y financiamiento de aseguramiento. Gracias, Carlos. Antes de ir con los colegas del gobierno, Ricardo quiere hacer un comentario. Agregarle a Carlos Ignacio lo siguiente: hablaste del cacao, del precio de retorno que recibe el productor. En el aguacate el 78% de los ingresos se quedan en la zona, en los territorios donde se produce el aguacate. Ahí se invierte el 78% de esos recursos. Y lo segundo, en el tema de sostenibilidad, Colombia es el único país del mundo que hoy produce aguacate Hass sin riego artificial. Y además es el único país del mundo que dedica el 30% de su área a la protección de bosques nativos. Y eso es único en el mundo y nos está abriendo mercado por encima de Perú, por encima de Chile, porque como les digo, no tener riego artificial
abre puertas en los mercados internacionales. Gracias. Vice, vamos con los colegas del gobierno, pero quisiera empezar con la viceministra. La viceministra, para quienes no la conocen, lleva muchos años de experiencia en lo público y yo creo que nos puede dar una visión muy particular de haber trabajado en gobiernos anteriores y llevar a este gobierno. Y lo que han dicho Ricardo y Carlos Ignacio pues no es novedoso para ti, porque esto hace parte de las discusiones que permanentemente desde los gremios han tenido con los gobiernos. Pero ya estando ustedes en el gobierno, y es la misma pregunta para los dos, pero en el caso tuyo con esa perspectiva histórica, ¿cuáles son esas oportunidades que ven a propósito de lo que han mencionado Ricardo y Carlos Ignacio para, oiga, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Porque además quedan 3 años de gobierno, ya se fue uno, y los gobiernos pasan. ¿Y quiénes se van a quedar? Los señores y las señoras que están aquí sentados. Entonces, a propósito de lo que mencionaron ellos, ¿cuáles son esas oportunidades que ustedes ven de qué es lo que sí se va a poder hacer en lo que ha llamado el mismo presidente del Gobierno del Cambio? Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, llevo más o menos desde 2009 en el gobierno, en cadenas, en todo el tema de cadenas productivas. Y me parece muy interesante que todos tenemos la misma visión, las mismas necesidades. Este es un diagnóstico que ya es de hace muchísimos años. Es más, yo cuando volví, estuve un tiempo fuera del gobierno, volví, me parece un déjà vu cuando vuelvo a los mismos consejos de cadena y escuchamos las mismas necesidades. ¿Qué oportunidades y qué desafíos? Digamos que para hablar de las oportunidades vemos qué obstáculos nos hemos encontrado y es la dispersión y la falta de articulación. Y esto, ¿qué problema nos trae? Que son muy limitados los recursos del Estado y pues con una dispersión no logramos generar un impacto adecuado y menos si hablamos de los territorios. Otro tema es cuando hablamos de seguridad, que es otro reto y otra oportunidad que tenemos que hablar del rezago que hay en el país con el tema de la desigualdad y la seguridad alimentaria. Y esa seguridad alimentaria que se agudiza en el sector rural y se agudiza aún más cuando hablamos de mujeres. Entonces, todas estas son oportunidades para potencializar el campo. Otro tema es la investigación, la tecnología. Se ha hecho, se tiene el PECTIA, se tiene una agenda de investigación para el desarrollo agropecuario, para la industrialización y muchos de sus ejes están enfocados en la industria, en el crecimiento. ¿Qué tenemos allí? El desafío de adopciones de tecnologías y continuar invirtiendo en el tema de investigación y desarrollos tecnológicos. O sea, somos todos muy coincidentes con estos diagnósticos. ¿Cómo lo estamos visualizando? De pronto hace falta más información. Efectivamente, la reforma agraria no es tierra, eso sí lo tenemos muy claro. La reforma agraria viene de una ley muy antigua, que todos ustedes lo saben, son la ley 160 de 1994, y ella no solo nos habla de tierra, tierra es una de las muchas partes. Esta ley también nos dice, en el artículo 2, nos habla del Sistema Nacional de Reforma Agraria. Y me parece muy gratificante escuchar al doctor Bruce, a los empresarios, que todo lo que solicitan, todas las demandas, todo lo que hay, está en esa reforma agraria, porque esto pasa por tierras, pasa por todo el conflicto con el sistema ambiental, socioambiental, pasa por la investigación, la adopción de tecnología, pasa por la inclusión productiva, una inclusión sostenible de todas estas comunidades rezagadas para que aporten, porque esas comunidades no están felices de estar recibiendo subsidios. ¿Cómo ingresamos a esas poblaciones rezagadas a ser partes del aparato productivo? Pero también nos hablan de financiamiento y de riesgos. Y sí, tenemos claro, no es solo reforma agraria, que ya redistribuyendo la tierra y haciendo una democratización de la propiedad ya se ha solucionado el problema. Tenemos claro que no, ese es apenas el inicio del trabajo para lograr sobre todo transformaciones estructurales
que es lo que nos invita al Plan Nacional de Desarrollo. Y el otro desafío, y como ustedes bien lo saben, lo conocen y lo sufren día a día, es la incapacidad institucional, la incapacidad del Estado. Es un Estado desmantelado, es un Estado que no es capaz de responder a todas las necesidades que tiene el sector privado. Y en esto estamos trabajando. ¿Cómo fortalecemos ese Estado para ayudar al crecimiento? Porque el Plan Nacional de Desarrollo también nos habla de una alianza público-privada. Y ahí reconocemos que tenemos una incapacidad. Entonces estamos en proceso, lamentablemente esto no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Ya fortalecer todas las instituciones, hacer presencia en todos los territorios para que no se vuelvan a llamar mal llamadas Colombia profunda, sino esto no es más sino una incapacidad del gobierno. Y otra muy importante es la concurrencia de todos los ministerios y sectores en los territorios para tratar temas de vías, que lo vimos en el diagnóstico que nos hizo el doctor Bruce, todo el tema de transporte, todo el tema de educación, cómo concurren en el territorio todas estas ayudas. Yo lo dejo por ahí. Mientras tanto, Gracias, vice. Simplemente un comentario pensando en las preguntas que van a venir. Este gobierno tiene una particularidad muy diferente a otros y es el que más plata ha tenido. Y ahí ustedes tienen una oportunidad enorme. Morichu, la última pregunta que les voy a hacer para que la vayan pensando, la respuesta es, supongamos que este foro lo volvemos a hacer, o lo vuelven a hacer, perdón, el 8 de agosto del 2026. ¿Qué van a contar? ¿En qué va a estar cada uno de ustedes? No de trabajo, sino de todo eso que hablaron en el 2023, ¿qué pudo haber pasado? Porque esos son los tiempos reales que le tocan al empresario y que le tocan al gobierno. Pero mientras tanto, Camilo. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Un saludo a todas y a todos los que nos acompañan hoy. Bueno, complementando la intervención de la viceministra, a mí me gustaría señalar que, digamos, como lo mencionó el doctor Bruce en su presentación, nos enfrentamos a unas coyunturas bien complicadas en términos internacionales, también geopolíticos, y un poco el plan de desarrollo y la apuesta del gobierno fue montada precisamente pensando en eso. O sea, digamos, hay una gran apuesta desde el presidente y su plan de gobierno de que había que reindustrializar el país, digamos, entendiendo esa palabra en su sentido amplio, ¿no? Que hay que de verdad recuperar producción en el país. Y lo que veíamos entonces era que había estas tendencias de sostenibilidad, de necesidad de acción climática, de cambios en la geopolítica internacional que, como lo mencionó el doctor Bruce, uno los puede ver como un problema o los puede ver como una gran oportunidad para el país. Y nosotros lo que vemos es que precisamente como país tenemos unas grandes oportunidades. De hecho, por aquí veo a Adriana que trabajó mucho en el tema del Pacto Verde Europeo y luego les va a poder contar más sobre eso, pero esas tendencias se van a agudizar en todo el mundo. Vamos a empezar a tener mucho más requerimientos de cumplir con estándares de sostenibilidad, así como en este momento debemos cumplir con estándares de salud y seguridad en la producción. Y como país tenemos una ventaja, o sea, siempre la hemos tenido, digamos, en términos de tierra y recursos naturales, pero también tenemos la capacidad de que somos un país que tenemos, digamos, en abundancia activos de sostenibilidad, como lo mencionaban ahora, podemos producir aguacate, digamos, de una manera mucho más sostenible que el resto del mundo, y así ocurren muchos de los bienes que producimos específicamente en la agroindustria. Entonces yo creo que ese es un poco el espíritu que estamos poniendo en la política de reindustrialización y es cómo convertimos esos desafíos en oportunidades reales para el país. Digamos, por el tiempo, yo creo que ustedes ya conocen un poco la política de reindustrialización. Hay 5 apuestas, pero la verdad hay una de las apuestas que es la más grande y es cómo convertimos producción y productividad desde los territorios de abajo hacia arriba, y precisamente para evitar la atomización de recursos y de iniciativas que digamos fue el diagnóstico con el que pues un diagnóstico ya viejo, porque la verdad yo pues también llevo en planeación mucho tiempo, trabajaba antes en planeación nacional y el diagnóstico que teníamos siempre era el mismo, como que tenemos tantos problemas que lo primero que se nos ocurre es creemos un programa, creemos una entidad, una cosa, pero entonces tenemos millones de programas con recursos pequeños y pues efectivamente nada cambia, entonces como que no vemos que las cosas sucedan. Entonces la tarea que nos puso también tanto el presidente como el ministro Umaña en mi caso fue como
no piensen en miles de acciones para esa política, sino en grandes apuestas de país, y por eso se definieron la apuesta territorial, que la tenemos que construir de abajo hacia arriba, y 4 grandes focos que tienen que tener impacto en las regiones y en las comunidades. Y una es pues la transición energética, más que definir la política de transición energética, es cómo aprovechamos eso para convertirlo en oportunidades de negocio para nuestras empresas. Las inversiones en transición energética van a ocurrir, bien sea por lo público, por lo privado, eso va a ocurrir y tiene su ruta y su camino, la está construyendo el Ministerio de Minas, pero es cómo construimos esa capacidad industrial que nos permita convertirlo en oportunidad. Y lo mismo ocurre con la apuesta de agroindustria. Nosotros sabemos que el Ministerio viene haciendo unas apuestas muy grandes en términos de reforma agraria, de los planes de ordenamiento productivo en el país. Eso va a ocurrir, digamos, tiene su ruta y la define el Ministerio. Nuestro rol es cómo convertimos eso en oportunidades de desarrollo en los territorios. Y adelantándome un poco a la pregunta final es, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Obviamente con esa visión de largo plazo, sin perder, digamos, el camino, pero ¿qué podemos hacer rápido? Es recogiendo un poco, pues los programas de asistencia técnica los tenemos que fortalecer en conjunto entre los 2 ministerios. Nosotros tenemos una experiencia muy importante con el programa Fábricas de Productividad y Sostenibilidad, ustedes lo conocen, algunos de sus asociados participan en ese programa. La asistencia técnica ha mostrado, bueno, extensión tecnológica, que es un concepto un poquito distinto. Los programas de extensión tecnológica, que son básicamente asistencia técnica, pero sofisticada, por así decirlo, muestran incrementos en productividad muy elevados. Tenemos incluso empresas que en sus indicadores de costos o de ventas se incrementan más del 30%, y es como, digamos, replicamos de ahí para abajo ese buen ejemplo de fábricas con el apoyo del Ministerio, y cómo nos ponemos de acuerdo para tener unas intervenciones de asistencia técnica de cadena, pensando en grandes proyectos. Probablemente la viceministra ahorita les cuenta un proyecto de centros de desarrollo agroindustrial que venimos trabajando en conjunto entre los 2 ministerios, y es precisamente como en esa lógica, qué procesos, y de acortar cadenas de producción también para mejorar la logística, cómo podemos tener procesos más localizados en las regiones que precisamente permiten los 2 resultados, que esos son los proyectos ganadores, como que genero mayor beneficio pensando en la cadena, pero también genero más apropiación local y las comunidades se benefician. Un poco, digamos, con el ejemplo que nos mencionaban ahorita con el aguacate, y es como tenemos mayor cantidad de procesos en lo local, de forma que la logística sea mucho más eficiente. Obviamente tiene que ir acompañada con todas las inversiones que se van a hacer en aeropuertos, las vías terciarias, que es una gran apuesta de este gobierno, no solo pensando vías terciarias, digamos carreteras, porque pues yo por ejemplo soy de la zona sur occidental del país, y pues a mí no me interesaría que mi región me la llenen de caminos por todo lado. Ahí la apuesta es más fluvial, cómo hacemos unos aeropuertos más estratégicos, pero digamos esa apuesta viene también por ese lado, pero tenemos que complementarla con lo productivo en lo local. Algo muy parecido que es el programa de SASCAS, que también son centros de desarrollo productivo localizados. Creo que esa es como la apuesta desde nuestro punto de vista, obviamente investigación y desarrollo, pero también algo muy aplicado en las regiones que podamos generar victorias tempranas. Déjeme salirme un poquito del libreto, y en estos paneles uno siempre manda preguntas orientadoras, pero ustedes han dicho un par de cosas que me motivan a salirme de lo que estaba planeado. Los gobiernos cuando llegan tienen 2 lógicas: o ponen el espejo retrovisor y todo es malo y todo lo quieren cambiar, y los empresarios les toca quedarse a ver qué van a dejar de lo bueno o de lo que sirvió, y a ver qué es lo malo o lo bueno que se van a inventar. Ustedes son funcionarios de carrera, de alguna manera. Yo quisiera que ustedes me dijeran, del gobierno anterior, en el último que trabajaron, ¿qué quisieran que el gobierno del cambio no cambiara en materia de política y acciones para el sector agropecuario? Primera pregunta. Segunda pregunta. Oiga, pongámonos en los zapatos del otro. Para Ricardo y para Carlos Ignacio, ustedes 2, ¿qué le recomendarían o qué quisieran que hicieran ellos como actores del sector privado? Y la misma pregunta invertida para Ricardo y Carlos Ignacio. Bueno, ¿cuál es la política pública? Tú dijiste muchas, tú dijiste 2, pero ¿cuáles son las que sí o sí, así solo hagan esa o esas 2? Este gobierno va a marcar la diferencia en el beneficio de sus sectores. Y por supuesto, ¿qué extrañarían o qué quisieran que del gobierno anterior, el gobierno del cambio, no cambiara?
Entonces, si quieres, Vice, empieza tú, por favor. Bueno, efectivamente, nos hemos puesto, de hecho, lo que nosotros desde el Ministerio de Agricultura estamos haciendo es construir sobre lo construido. Y más en este sector que ha sido tan rezagado, si nos ponemos con complejos de Adán, pues no vamos a llegar a ningún lado. Indudablemente una de las banderas que continuamos llevando son los planes de ordenamiento productivo, que ya tenemos 6 y se empezaron a trabajar hace 3 años, 4 años, que lideró la UPRA, donde concurren todos los sectores, desde el productor hasta el consumidor y todas las entidades públicas para construir la visión de cada subsector del sector agropecuario, con una visión que trasciende gobiernos. Entonces, para nosotros, digamos, lo hemos mantenido, lo vemos valioso y estamos revisando cómo esto se articula con las políticas, que es completamente coincidente. Camilo. Pues bueno, yo en realidad quiero que cambien muchas cosas, lo que No, pienso es en anímese, fortalecer ¿cuál programas. no quisiera cambiar? Por eso, no me refiero, o sea, digamos, por ejemplo, el caso específico de fábricas de productividad, lo que hicimos fue ampliarlo y fortalecerlo porque sabemos que tiene que tener ese espíritu de sostenibilidad, tiene que ser más inclusivo, entonces le pusimos más recursos, lo fortalecimos, nuestras intervenciones en este año ya se están duplicando, veníamos haciendo más o menos 1.000 intervenciones al año, vamos a pasar a 2.300 al año. Ese programa, por eso le digo, no es solo mantenerlo, sino que queremos es fortalecerlo mucho más. Lo mismo, digamos, tenemos otro programa que se llama Fortalecer, que es más parecido a fábricas, pero para pequeños productores, micronegocios, por así decirlo, que queremos fortalecerlos y más que no cambiar, lo que yo creería es que esa es la lógica de los programas y un poco el llamado también, la viceministra Soraya hoy no pudo acompañarlos, pero uno de los mensajes que quería ella entregarles era cómo construimos, entendiendo esas líneas de intervención del desarrollo productivo, de las unidades productivas, pues hay cosas que podemos hacer desde el gobierno y tenemos ya unas intervenciones creadas, pero el gobierno nunca va a ser suficiente para, entendiendo toda la línea de intervención del desarrollo productivo, cómo nos ponemos de acuerdo, una de dos, o para que de la mano fortalezcamos los programas que ya tenemos, que esa es una, o la otra, cómo ustedes pueden complementar esa oferta que tiene el gobierno con asistencia técnica, con encadenamientos, con cómo fortalecemos esos programas de forma que no importa quién lo ejecute, pero tengamos clara cuál es toda la línea de intervención de desarrollo productivo a nuestras unidades productivas. Y es un poco que ya lo venimos haciendo, venimos en unas conversaciones con Asocajas, con los demás ministerios, con las cámaras de comercio, con las cooperativas, entonces digamos como que estamos haciendo una gran conversación con todos los sectores para ir haciendo como acuerdos en todos esos programas de desarrollo, porque el sector privado y estas, digamos, llamémoslo así, ONGs o unidades que no son ni privadas ni públicas, tienen, pero como que no nos hablamos y como que los programas van ahí un poco desarticulados. Lo que queremos es como tener clara una línea de intervención y poderle llegar a nuestros productores y a nuestros campesinos en lo que nos convoca hoy con una oferta integral. O sea, tanto de gobierno, pero también del sector público y de otras, de la academia y demás, que le podamos tener un portafolio claro de cómo los podemos apoyar. Bueno, antes de darle la palabra a Ricardo y a Carlos Ignacio, la segunda pregunta. Bueno, ¿ahora qué le piden a los empresarios? Concretico. Concretico. Efectivamente, siempre cuando llegan al ministerio, dice ustedes son el gobierno del cambio. Entonces, yo les devuelvo la pregunta. Efectivamente, es un cambio, pero de todos. Y tenemos que ser conscientes que el cambio se debe hacer estructural. Entonces, el llamado es, y sobre todo a las personas que ya están trabajando en encadenamientos, es cómo nos unimos para construir, cómo concurrimos en las mismas, para fortalecer las mismas estrategias y dejar de pensar en lo pasado que no ha funcionado y que queremos y nos sostenemos en mantener. Es decir, no más subsidios, sino cómo hacemos una verdadera transformación y una invitación a una adopción de tecnología y una inclusión de estas poblaciones que se han quedado rezagadas. Camilo. Creo que yo ya me adelanté un poco a la pregunta y es cómo logramos ponernos de acuerdo en esos programas, pues unos de nuestros que ya vienen funcionando, otros que ustedes ya tienen implementados y cómo complementamos esa oferta
de desarrollo productivo a las unidades, básicamente. Creo que Carlos Ignacio le iba a mandar un mensaje al vice Luis Felipe Quintero. Tu turno, para las preguntas que le hice antes y luego Ricardo. Sí, no, muchas gracias, Jorge. A ver, yo quiero arrancar diciendo lo que mencioné ahora, que hay un marco donde el gobierno tiene mucho que ver, pero que hay una gran responsabilidad de parte nuestra, de los empresarios. Entonces, la pregunta es muy buena, pero yo quiero arrancar diciendo que lo más fácil sería uno echarle la culpa al gobierno de todo, pero hay una gran tarea en manos nuestras. Y yo arranco por decir que me encanta las respuestas, la tarea que nos pusieron, pues la tarea que queremos que nos pongan, porque realmente la cooperación y la colaboración, con todo el respeto y sin sustituir al Estado, porque no se trata de sustituirlo, porque ustedes tienen un rol muy importante, es clave. Y yo creo que es uno de los objetivos de este Congreso. Entonces, a mí me encanta que haya esa apertura, porque lo tenemos que hacer, lo debemos hacer. Quisiera además decir que siempre hay una tentación de creer que las cosas se arreglan con decretos. Y yo creo que hace falta mucha más ejecución que normas adicionales, porque nos desgastamos mucho redactando propuestas nuevas y en realidad hay muchas propuestas ya sobre la mesa que lo que falta es ejecutarlas juntos. Creo que es absolutamente clave algo que mencionó la doctora Aura, que se llama coordinación institucional. Cómo trabajamos juntos para que no estemos en la industria proponiendo cosas que del lado del agro a lo mejor ya las tienen resueltas, o cómo hablamos entre nosotros para llegar al gobierno juntos. La coordinación institucional es clave. Y ahora que hay un ánimo, que yo lo veo bien, del gobierno de avanzar aceleradamente en los temas de descarbonización, yo haría una invitación a poner mucho cuidado en los compromisos que se adquieren, sobre todo pensando en las consecuencias, porque a veces vamos muy emocionados y nos comprometemos y después llegamos acá y dicen, bueno, ¿y qué hay que hacer para cumplir eso? Y resulta que acabamos con compromisos súper agresivos, más que otros países que debieran hacerlo. Y hoy Colombia da ejemplo en muchas cosas en compromisos, pero sufrimos para ejecutarlo y hacerlo realidad. Yo creo que eso en cuanto a, si a mí me dicen que no quisiera perder, yo francamente me devuelvo al tema de seguridad. Yo creo que el tema de seguridad en el territorio es absolutamente determinante y francamente ahí hemos retrocedido mucho y creo que el país no debe perder eso. Es más, afecta la misma posibilidad del gobierno de ejecutar sus planes, pone en peligro la vida, aleja posibles inversionistas. Entonces yo no quisiera perder la posibilidad de que todos los colombianos podamos ir al territorio y desarrollar nuestras actividades allá. Y no quisiera perder también una mirada de los empresarios como actores, como motores de desarrollo. Yo creo que nosotros no somos enemigos. El papel nuestro no es jugar simplemente a favor o en contra de actores políticos. No, nosotros identificamos unas necesidades, desarrollamos soluciones y las hacemos realidad generando desarrollo económico, social y ambiental. Y eso es lo que hacemos. Entonces, ver los empresarios como actores, gestores de desarrollo y la posibilidad de que haya seguridad física y jurídica para que estas actividades se hagan viables, es lo que yo no quisiera perder. Y estamos listos para actuar también de la mano en eso, en lo que se pueda hacer. Sobre tareas, yo la tarea que iba a poner me la derrumbaron porque me la pusieron como tarea a mí. Yo quisiera que pudiéramos trabajar más de la mano con los ministerios para que la agroindustria pueda desarrollar su potencial. Hay una oportunidad gigante y creo que la debemos hacer mirando no solo al mercado de Colombia. Ahora Bruce en la presentación mostró que estamos en un ciclo que lo hemos tenido antes, donde los hogares colombianos tienen menor poder adquisitivo, pero hay oportunidades en el mundo. Nosotros podemos ser, combinando el esfuerzo de todos, podemos ser la solución de problemas de muchos otros países que sí tienen el ingreso hoy para pagarnos y que internamente se dé la redistribución. Tú ahora decías, bueno, ¿cómo nos vemos, cómo nos vamos a ver cuando se acabe este gobierno? Pero espérate, esa dejémosla para la rondita final antes de... Bueno, perfecto. Pero antes de darte la palabra, Ricardo, y viendo allá sentado al exministro Valencia,
Yo me acuerdo que cuando él era ministro, uno en el campo siempre hace como una metáfora, que se la dijimos en su momento a la ministra Cecilia. A veces el mejor ministro, la mejor ministra de Agricultura es el ministro de Transporte, pensando por el tema de las vías terciarias. Y a propósito de lo que mencionaste y lo que decía Bruce en su presentación, hoy es triste porque el mejor ministro o ministra de Agricultura va a ser el ministro de Defensa. Ricardo. Bueno, yo me uno a las palabras de Carlos Ignacio. Yo creo que quisiéramos que se mantuviera es la seguridad, tanto la seguridad física como la seguridad jurídica. Nosotros, haciendo presencia en 8 departamentos, 62 municipios, lo que estamos es generando empleo digno. Somos una industria con una vocación exportadora, donde estamos regidos por muchas certificaciones, como Rainforest, SMETA, todas sociales, todas enfocadas en la gente. Tenemos una gran población de agromillennials, jóvenes en el campo, que están retornando a sus territorios y que hoy los que no se han ido se están quedando. En los municipios donde hace presencia hoy el aguacate, la industria del aguacate, yo me atrevo a decir que hay 100% de empleo, o sea, no hay desempleo. Y lo segundo sería que quisiéramos fortalecer, y yo vuelvo al ICA. El ICA para nosotros va a ser quien facilite la posibilidad de poder llegar a los mercados. ¿Y cómo lo podemos lograr? Vuelvo y les digo, las alianzas público-privadas, nosotros estamos listos desde el sector para apoyar esas alianzas y para seguir habilitando más predios en el país, más fincas para los diferentes mercados, tanto para pequeños, medianos como para grandes productores. Bueno, ahora sí nos vamos, nos quedan 8 minuticos a la última pregunta. ¿Dónde está Camilo? Bueno, ahí está Bruce. 8 de agosto del 2026 y estamos aquí sentados. Carlos Ignacio, empieza tú y vamos en este orden y cierra Ricardo. O sea, ¿quieres que te diga cómo nos veríamos si lo hubiéramos hecho bien? No, ¿cómo crees que nos vamos a ver? No, hay que trabajar para hacerlo bien. Bueno. A ver, yo creo que Colombia tiene un gran potencial. Creo que el desarrollo de Colombia depende de la combinación de capacidades de los actores en un marco donde el Estado habilita, permite que las cosas se den. Yo quisiera que Colombia avanzara mucho en sostenibilidad y que se hiciera parte de la oferta de valor de Colombia esa sostenibilidad. O sea, eso quiere decir que cada producto que vendiéramos dentro o fuera tuviera un alto contenido social y ambiental y que lo pudiéramos demostrar. Colombia tiene con qué. Quisiera además que el país pudiera haber hecho al menos una parte del cambio que quiere hacer en beneficio de la población, escuchando a todos los actores y sin destruir lo bueno que tenemos hasta ahora. Eso implica mucha capacidad de escucha y mucha capacidad de construir entre todos. Eso es lo que yo me sueño. Yo creo sin duda que Colombia tiene el capital humano, tiene los recursos naturales y tiene la posibilidad de hacerlo. Tenemos que trabajar juntos. Si no hay trabajo en ese ecosistema que se llama Colombia, no lo vamos a lograr y nos vamos a quedar dando círculos. Crecer a tasas del 1 o del 2 para un país como Colombia, nosotros no nos podemos resignar a eso. No debemos resignarnos. Y estas organizaciones y los emprendedores colombianos tienen la energía, las ganas, la disposición para cooperar. Y según lo que escucho del lado de estos dos ministerios también. Eso es lo que yo quisiera escuchar después de estos 3 años que nos faltan. Muchas gracias, Carlos. Camilo. Pues desde el punto de vista de nuestra política, me gustaría poder tener y venirles a contar en 3 años que ya tenemos unas primeras fases de varios de los proyectos grandes que venimos pensando para el COMPES de reindustrialización, que ojalá pudiéramos ya estar ejecutando la primera fase del proyecto con Airbus de transferencia de tecnología a partir de las compras en defensa, que podamos tener unos parques industriales de producción de energía limpia en la costa que a su vez permiten producir hidrógeno verde y al lado tenemos un parque industrial que nos permite acceder a todos los mercados cumpliendo con esos estándares de bajas emisiones, que a su vez tengamos el proyecto de bioeconomía o algunos proyectos de bioeconomía ya implementados
en el país con el sector agro y que nos permitan también, digamos, aprovechar esa gran apuesta. Básicamente creo que esas serían como lo que me gustaría poder venir a rendir cuentas de esos grandes proyectos que nos estamos imaginando en la política de reindustrialización, porque más que llenarlo de acciones y debemos cambiar decretos y hacer eso, es lo que estamos pensando es cuáles son los proyectos, y detrás de cada proyecto hay que cambiar un poco de cosas y cambiar resoluciones, pero eso debería ser accesorio al fin último, que es tener esos proyectos implementados. Gracias. Vice. Bueno, en el 2026, agosto. 8. 8. No, poder decir que el Estado está fortalecido para dar respuesta a todas las necesidades que tiene el sector agropecuario. Esto es supremamente necesario si queremos lograr un desarrollo. Segundo, que los subsistemas de la reforma agraria realmente estén funcionando, porque es allí donde vamos a tener la convergencia y la concurrencia de todos los sectores para lograr esto. No voy a decir que todas las transformaciones, pero que por lo menos estén funcionando adecuadamente. Que la industria de bioinsumos esté consolidada, porque esto es base importante de las transformaciones estructurales del sector. Y una política de trazabilidad agropecuaria, una real política de trazabilidad agropecuaria ya definida. Gracias, Ricardo. Bueno, finalmente para mí yo quisiera en agosto del 2026, agosto 8, ver un sector, Colombia como el segundo exportador y productor del mundo de aguacate, muy vinculado a la sostenibilidad, porque tenemos cómo hacerlo. Lo que queremos es trabajar con el gobierno, que nos vaya bien a todos en estos 3 años que faltan, pero definitivamente si no podemos trabajar en conjunto va a ser muy difícil llegar a lo que queremos llegar. Pero creo que tenemos con qué, tenemos la gente, tenemos los recursos para convertirnos en una potencia mundial en producción de aguacate Hass. Muy bien, bueno, yo tal vez resumiría algo de lo que dicen nuestros panelistas, que ha salido mucho, ¿no? El tema del diálogo y el tema de la construcción. Una cosa es lo que públicamente en ese debate de las redes sociales se ve, pero quienes estamos, y Bruce lo comentaba en su presentación, en la relación permanente con el gobierno, claro, tenemos diferencias, pero hay una muy buena conversación y hemos logrado acuerdos. Y yo sí creo que el llamado que el presidente hace y la respuesta que desde el sector privado le hemos dado al presidente, inclusive desde el día de su discurso de aceptación cuando ganó la elección, es pues busquemos consensos, porque el tiempo va pasando. Y ya desde la lógica de lo que ha ocurrido en Colombia, ya pasó un año. Tanto cambio de ministros y viceministros, eso no hace bien. Eso es malo para el sistema. Y yo creo que ustedes, que son funcionarios, que es el valor que yo quiero resaltar acá, que vienen de gobiernos anteriores, también hay que hacerle ver a la gente que llega al gobierno, venga, lo que está funcionando, fortalézcalo. Lo que no, discutámoslo. Pero los contribuyentes y toda la gestión que hace uno cuando es gobierno, a quien beneficia o perjudica es a estos 2 señores que representan un gran auditorio, que al final del día son los que generan empleo, son los que pagan impuestos, y con esos impuestos es la plata que tiene el gobierno para hacer todo lo que quiere hacer. De tal manera que ojalá este diálogo y esta conversa, como dicen, nos permita llegar a acuerdos. Despidámoslos con un gran aplauso y muchas gracias por la invitación.